Le damos la bienvenida a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Para quienes vienen por primera vez al Foro Permanente de Pensamiento y Acción, esto es una actividad que lleva a cabo el Ministerio de la Cultura desde enero. Se hace mensualmente al final de cada mes. Y la idea principal del foro es que tengamos un espacio de discusión entre nosotros de los temas que nos interesan, de los temas que son importante discutir colectivamente porque forman parte de nuestra praxis cotidiana en el proceso de hacer nuestra revolución, ¿no? Nos parecía y nos parece importante que existan espacios como este. Existen muchos, el pueblo se encarga de llevarlos a cabo cotidianamente en muchos espacios de trabajo. Y bueno, desde el ministerio se quería aportar y generar un espacio más, ¿no? Pero evidentemente estos espacios se nutren de las discusiones, de las contradicciones, de los problemas que mucha gente a lo largo de todo el país y hace mucho tiempo lleva a cabo en otros espacios de discusión. Así que esto es como un espacio donde esas discusiones que están ocurriendo constantemente pues se traen a este otro espacio. Como comentaba el compañero Juliano, mi nombre es Cristina, agradecidos desde Tatú y desde la red Alba TV de la invitación que se nos ha dado, porque es bien importante, precisamente en esta construcción del proceso revolucionario, que podamos vernos, discutir y humildemente nosotros pues poner nuestros aportes, y esperamos que esto no sea solamente esta ocasión, sino que permita que más adelante podamos anclar, podamos articular planes para precisamente cumplir con nuestros objetivos revolucionarios. Para empezar, pues, ahí Juliano ya hacía un resumen. Tatú TV es una televisora comunitaria que funciona en Mérida. Es un colectivo que pues, ha venido, según la necesidad y según la inquietud en el tema comunicacional, ha venido avanzando y hemos venido estudiando y, digamos, adquiriendo algunas herramientas para ejercer la comunicación, si se puede decir. Adicional, pues somos parte de... Alba TV no es necesariamente una instancia, es más bien un espacio en donde nos encontramos diferentes televisoras comunitarias a nivel nacional, desde la necesidad de poder articularnos para darle mucha más fortaleza a un discurso político que nosotros damos y que es el eje transversal de nuestro hacer comunicacional. Nosotros partimos de la premisa, cuando nos estaban comentando acerca del tema estética de la revolución, partimos de la premisa de que la estética no es algo aislado, ciertamente, pero que además para nosotros poder discutir de una estética necesitamos previo consolidar, definir y tener bastante claro una ética de la comunicación. No podemos, digamos, si algunos circunscriben la cosa de la estética, la paleta de colores, o si lo ponemos más rojo o más rosado, nosotros partimos que si bien eso es intencional, hace discurso y llega a un pueblo que es el que nosotros queremos, como parte de ese mismo pueblo, es el que nosotros queremos revolucionar, queremos transformar, reconociéndonos todos como pueblo, ¿no? Que ahí hay ciertas trampas que nos han metido incluso en la, digamos, diferenciación de clases, en el que incluso hay algunos que llegan a no reconocerse como pueblo. Nosotros partimos de que todos somos pueblo y desde ese hacer y en ese devenir incluso dialéctico en el que nosotros estamos también transformándonos como sujetos, participamos, aportamos y ponemos hacia nuestro objetivo fundamental, que es revolucionar y construir una conciencia revolucionaria. Siguiente. Quisiéramos iniciar con algunas citas en el que necesitamos contextualizar dónde estamos, pero ese contexto no es un contexto nada más de Venezuela, ni es un contexto desde que Chávez apareció, ni tampoco es un contexto solo de estos 15 años, sino que es un contexto histórico. Los medios han sido utilizados para reproducir una cultura, para reproducir una ideología. Tenemos aquí una cita de Marx y Engels que dice: las ideas de las clases dominantes son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción. Entonces nosotros partimos de que estos medios en general, y cuando digo en general es porque más adelante vamos a ver un poquito de la distinción de cómo funcionamos aquí en Venezuela, estos medios que tienen la propiedad
sobre eso, utilizan a la comunicación como mercancía. Eso nosotros tenemos que denunciarlo y tenemos que decirlo. Nosotros no podemos partir que un espacio tan importante como es el hacer comunicacional, que hace cultura, que en sí viene desde un discurso, que pone valores, que incluso que en este caso impone valores hacia una clase determinada, que es esa clase dominante propietaria de los medios, tenemos que denunciarlo. Nosotros no podemos partir que la comunicación sea utilizada como una mercancía. Hay algunas trampas, podríamos decir. Por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de expresión, por ejemplo. Si nosotros hacemos comunicación con un interés económico puntual, sobre un interés, viendo ese ejercicio como mercancía, ya tenemos digamos, la guerra perdida. Porque, hola, bienvenido. Porque claramente hay una lucha de clases, claramente hay una distinción de clases y quienes son los propietarios no somos precisamente el pueblo en general. Eso también lo refuerza Ignacio Raboner en el prólogo al libro de Pascual Serrano, que se llama Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, y nos dice lo siguiente, viene a reforzar lo anterior. La comunicación, tal como la conciben los medios dominantes en prensa, radio, televisión e internet, tiene como función principal convencer al conjunto de las poblaciones de su adhesión a las ideas de la clase dominante. Es decir, que tenemos una doble responsabilidad. El hecho de reconocernos como pueblo resulta que en esa batalla mediática que tiene expresiones de distinto tipo, también nosotros somos reproductores de esa ideología. La legitimamos e incluso la llegamos hasta a defender. Cuando estoy hablando de la ideología me estoy refiriendo a la ideología del propietario del medio, ¿no? Siguiente. Quien controla los medios, nos dice Allen Ginsberg, quien controla los medios controla la cultura. Viene precisamente en lo que estamos expresando. Lo que tengan que decir estos señores a través de los medios de comunicación, nosotros lo absorbemos y claramente es un filtro de lo que ellos ven supuestamente que es la realidad y la van a contar según les beneficie. Ahí en este particular nosotros creemos que es importante ver un poco cuál es la situación que tenemos en Venezuela. Porque, de hecho, hace poco en la consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos, había una vocera de la Comisión Nacional de Radiodifusión, de la Cámara Nacional de Radiodifusión, y ella afirmaba que en Venezuela los medios privados no tenían la mayor, digamos, distribución del espectro radioeléctrico. No sabemos de dónde ella afirma esto, sin embargo, o ellos afirman esto, porque ella es parte de una clase, de un grupo. Sin embargo, hasta 2012, la distribución que tenemos en una investigación que hizo Mediax es que claramente la propiedad privada desde la distribución del espectro radioeléctrico es bastante amplia. En el caso de las televisoras, por lo menos tenemos 62.3%, solo 7 públicas. Eso pudiéramos actualizarlo en los últimos 3 años, sin embargo la distribución no cambiaría mucho. Igual pasa con los medios impresos, 34.7% privados, 1% público. Y con las radios, pues pasa igual. Es decir, que la mayoría de la difusión del mensaje, ¿por qué aclarar lo anterior? Porque dentro de esa distribución hay un mensaje que se nos está enviando y hay un mensaje que necesariamente necesitamos denunciar, necesitamos señalar y que con el comandante Chávez muchas veces él también fue, digamos, uno de los sujetos que señaló esta realidad. En el caso de la televisión, la distribución entre lo público y lo privado, pensamos que supuestamente la propiedad estatal e incluso se afirma que la mayoría en la distribución del espectro, la mayoría también la tienen no solo los públicos, sino también las como emisoras o televisoras comunitarias, etc. Eso es falso. Que si nos ponemos a ver aquí en la distribución, tenemos, quizás actualizando, lo único que pudiéramos medio pasar es la situación de Globovisión, que ya sabemos cuál es, pero que sin embargo en la distribución existe bastante amplitud y bastante aprobación y bastante espacio por parte de los medios privados. Además eso tiene unas consecuencias, ¿no? ¿Qué estamos viendo nosotros como venezolanos? Aquí en una investigación que hacía por cierto, una empresa de publicidad aquí en Venezuela,
ellos hicieron como una especie de muestra entre agosto y septiembre del año pasado y podemos ver que lo que estamos viendo, sobre todo tomando en cuenta que ha aumentado los televidentes o digamos quienes pagan televisión por suscripción, ha aumentado en gran medida y además también ha aumentado el acceso a internet, por ejemplo. Entonces, nosotros para poder realmente definir una ética, definir una estética, tenemos que tener claro eso. ¿Quién es el enemigo? Y tendríamos que plantearnos qué aspiramos nosotros como revolucionarios. Podemos ver que sigue siendo la proporción de que, por ejemplo, Venevisión y Televen son de los dos canales más vistos a nivel nacional. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Qué se está diciendo a través de esos medios? Y claramente ninguno de esos va a cumplir con lo que nosotros planteamos, que es la construcción del socialismo bolivariano. Adicional, en el aumento de la televisión por suscripción, nos dicen que prácticamente los tres canales que más se están viendo en Venezuela son Venevisión Plus, Telemundo Internacional y Disney Channel. Ninguno de estos tres tampoco obedecen a nuestros intereses de clase, ni obedecen tampoco a los intereses revolucionarios. Entonces, nosotros creemos que es importante poder saber realmente señalar quién es el enemigo, para dónde vamos, y a partir de allí es que nosotros realmente podemos pensarnos en un cómo llegar, cómo seguir revolucionando conciencias y cómo ser realmente, desde nuestra comunicación, expresarnos como pueblo. Ahorita la idea es que podamos acercarnos un poco más a las propuestas y Chávez movió mucha fibra, movió mucho sentimiento y nosotros tenemos que a partir de allí pues comenzar a reconstruir. Para cerrar, nosotros creemos que adicional a esos elementos que tenemos que recuperar, que tenemos que reconstruir y que tenemos que además hacer que sean generalizados, que sean hegemónicos, creemos que también es importante, que lo vemos como una debilidad que tenemos, y lo decíamos al principio con la existencia de la diferenciación entre el sistema público, que es de propiedad estatal, y los comunitarios, ¿no? Que no tenemos o estamos todavía por construir una política editorial conjunta. Si nosotros vemos los números del principio, digamos que los sujetos que estamos en guerra estamos en desventaja. Y lo mejor que podemos hacer es unificar los criterios y apuntar todo el mundo hacia el mismo cañón. Nosotros creemos que además es necesario superar el tema como de los localismos, ¿no? Bueno, que los medios comunitarios se queden, su rango de acción es pequeño porque son comunitarios. Somos mucho más que eso, necesitamos mucho más que esto en ese contexto de guerra y por eso creemos que es importante que podamos unificar, construir realmente una política comunicacional que pueda, en donde podamos encontrarnos y donde podamos un mensaje coherente llegar realmente o llegarnos a nosotros como pueblo en ese proceso de construcción. Por supuesto, bueno, allí Alba TV, la propuesta fundamental que queremos dejar bien clara para que a partir de allí podamos encontrarnos, articular y seguir construyendo discursos. Adicional, por supuesto que ahí en la propuesta de Alba también va incluida todo este movimiento, digamos, comunero, y una de las consignas que quisiéramos también plantear es encomunar la comunicación, que podamos encontrarnos y que pueda ser la comunicación una herramienta y no un fin en sí mismo. La idea es que desde la comunidad, desde la comuna, podamos seguir encontrándonos, pero visto siempre desde un gran sistema donde podamos apuntar los cañones hacia donde lo necesitamos.